Hola, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la teoría de la firma. El primer texto a analizar es Revisando la teoría de la firma, teoría de las firmas, revisión de la literatura. En primera instancia podemos preguntarnos por qué se establece una firma. Pues las firmas se establecen porque se cree o se estima que la producción interna de cierto bien o servicio es más eficiente y rentable que obtenerla en el mercado. Es mejor que se tenga de la firma a ir a conseguirla en otro lado. Aunque dentro de estas es importante identificar ciertos costos en los que incurre cada una de estas, ya sean ex antes, costos planteados por Ronald Coase, del cual se hablará más adelante, o ex post, por algunos analistas los cuales identificaron estos costos después del señor Coase. Después se pueden identificar los tipos de firmas. Está la neoclásica, la organizacional, la de costos recursos y la del conocimiento. La primera es una que analiza las decisiones de la firma de compra al ingresar al mercado. La organizacional es la que hace estudios de relaciones de los directivos dentro del ambiente laboral con los departamentos y sus unidades. La de costos y recursos busca la eficiencia mediante contratos y muestra las posibles ventajas competitivas en el mercado frente a otras firmas. Por último, la de conocimiento muestra un análisis de desarrollo en posibles conocimientos incrementando habilidades de cognición y aprendizaje. Primero vamos a empezar con la teoría de la firma basada en el conocimiento. Se dice que las inversiones, los recursos y el lenguaje de una empresa son fuentes valiosas de conocimiento. Además, se puede establecer que las elecciones de la empresa dependen de un grado de actividades que son específicas a la base de los activos. Esto implica a que cuanto mayor es la especificidad de una actividad, esto aumenta la eficiencia de esta misma actividad. Además, se puede decir que lo que distingue a una empresa es la heterogeneidad de los flujos y el stock de conocimiento, ya que este se valora de gran manera. De igual forma, los objetivos de la firma intentan explicar la empresa dentro de un mercado particular. Coase indica que las firmas fueron creadas esencialmente para economizar y reducir costos de producción, transacción y coordinación. Si se logra cumplir con este objetivo, se obtiene una ventaja competitiva. Además, la ventaja competitiva incrementa si se gestionan correctamente los activos individuales que deben ser coordinados eficientemente y eficazmente para obtener la mejora continua empresarial. Hablando ahora de la ventaja competitiva, es uno de los objetivos principales dentro de la firma, ya que le permite mejorar su posicionamiento dentro del mercado y de esta manera maximizar las utilidades. Únicamente este objetivo es alcanzable si la capacidad de la empresa cumple con administrar, controlar y adquirir correctamente todos estos activos. Esto en muchas de las ocasiones se ve afectado por los tipos de costo dentro de la firma. En principio existen costos de coordinación y de transacción. Los primeros son los que están ligados al tema de producción, mientras que los de transacción están ligados al tema de manejos administrativos dentro de la firma. Una de las estrategias principales que se ha utilizado para obtener la ventaja competitiva es la integración vertical. Esta es la identificación de activos específicos que se pueden producir internamente dentro de la compañía. Esto permite el ahorro de costos y reducción de gastos a la hora de ser comparados con los activos que son adquiridos de proveedores. Los derechos de la firma se dividen en tres: el derecho de propiedad, de agencia y residual. El derecho de propiedad es el derecho sobre el activo. Esto indica que el propietario es encargado de gestionarlos correctamente, para así generar un flujo residual. En muchas de las ocasiones el flujo residual hace parte de lo que recibe el propietario de los activos. De esta manera se convierte en un incentivo para que se le dé un buen uso. Ahora, el derecho de agencia. Este trata de que si las personas que se encuentran dirigiendo la empresa no son los dueños, tendrán una tendencia alta de invertir activos que realmente no van a aportarle un mayor valor al crecimiento de la empresa, sino que le van a dar una satisfacción y bienestar al administrador. Y finalmente, el derecho residual hace parte del equity
en la estructura de capital, donde el accionista mayoritario tiene el derecho a la toma de decisiones en último momento. Finalmente, podemos hablar de los problemas de la firma. Existe la selección adversa y el riesgo moral. La selección adversa es la toma de decisiones que son erróneas o erradas debido a la falta de transparencia y claridad en la información que ha sido dada. Y el riesgo moral hace parte de el riesgo que se corre al contratar a una persona que no cumple la función para la que fue contratada. O en otra ocasión, comprar un objeto que no cumpla la promesa de valor que la empresa me prometió que me iba a brindar a mí como consumidor. Esto se soluciona mediante el principio de señalización. Entonces, señalizo para poder obtener una transparencia mediante información y de esta manera mitigo estos tipos de riesgos que en muchas de las ocasiones hacen que los gerentes o los CFO tomen pésimas decisiones por falta de información. Por su parte, también hablaremos de las diferentes contribuciones que se han hecho en relación con la teoría de la firma y su vinculación con el cambio tecnológico y la innovación. También se explicará desde el enfoque neoclásico junto con los aportes de Ronald Coase y las contribuciones de la teoría evolucionista con su principal exponente Joseph Schumpeter. A continuación, una de las ideas principales en la escuela neoclásica con respecto a la teoría de la firma. La primera es que la teoría neoclásica enfoca su análisis en la atención hacia el comportamiento de las decisiones tomadas por los consumidores y productores que se encuentran en las diferentes situaciones de mercado. También es de parte de una serie de supuestos básicos que sustentaban la teoría de la firma, como lo son perfecta información acerca de sus posibilidades futuras, una distribución de probabilidades de éxito o fracaso y la de maximizar los beneficios. Para los economistas neoclásicos no hay interés en conocer lo que las empresas hacen realmente y por qué lo hacen. En pocas palabras, la teoría de la firma no es más que un conjunto de métodos de optimización, siempre y cuando se acepte el comportamiento maximizador de las empresas dotadas de tecnología específica que opera bajo una restricción de mercado. Ellos a su vez perciben a las empresas como cajas negras, lo que significa que éstas transforman un conjunto de insumos en determinados productos aplicando tecnologías conocidas que cumplan las condiciones que se encuentran en el mercado. Además, el empresario productor, o en este caso el agente racional, optimiza la asignación de sus recursos escasos para maximizar los beneficios y como resultado de este proceso se da un cambio tecnológico. Sin embargo, para lograr la maximización del beneficio, la empresa debe saber cómo elegir los niveles de inputs y outputs, pero este lleva a un problema económico, el cual consiste en la selección de la mejor combinación de inputs para la obtención de un nivel dado de outputs, considerando la tecnología como un factor exógeno y disponible a la empresa, por lo que señalan la producción y crecimiento de las cuales existen tres hipótesis básicas sobre la selección de técnica de producción: la competencia perfecta, la conducta maximizadora de los agentes y la sustitución de inputs. Ahora bien, recalcaremos unos aportes que da Ronald Coase a la teoría de la firma, partiendo de la pregunta ¿por qué existen las firmas? Por lo cual él responde que las firmas existen por su habilidad para economizar en ciertos costos y su habilidad de utilizar el mercado. También recalca que la tecnología ya no es siempre dada y conocida y las restricciones de mercado no son siempre bien definidas. A diferencia de la economía neoclásica, la empresa ingresa gracias al cálculo de costes de transacción con la lógica de ventaja comparativa y la rentabilidad, como también surgen diversos costos no contemplados por el modelo neoclásico, debido a la información incompleta de los actores acerca de los precios y los esquemas incompletos de mercados y de contratos en prácticamente todo tipo de actividad económica. A estos costos los llamó costos del uso del sistema de precios, como lo son costos de investigar cuáles son los precios relevantes, costos de comparar precios, costos de negociación, costos de contratación, entre otros, pero se pueden reducir o eliminar con la creación de empresas. A partir de esto se da una coordinación empresarial que permite ahorrar recursos por medio de la formación de capacidades específicas y la elaboración de contratos de largo plazo. Sin embargo, se generan dos tipos de costos en la realización de actividades para la firma, las cuales son costos de transacción, que se dan por medio de la coordinación de los recursos que se dan a través de transacciones en el mercado, y los costos de coordinación interna, que incluye el costo de organizar la producción y de encontrar y negociar con los proveedores. No obstante, este descubre a su vez que las relaciones de cooperación internas en la empresa permitirían eliminar los costos de transacción que supondría la adquisición de bienes y servicios a otras empresas.
Continuando con otras contribuciones, tenemos la teoría evolucionista. Ellos afirman que la empresa existe porque es en primera instancia el primer lugar para organizar procesos productivos, por lo que no se limita a razones negativas que estén relacionadas exclusivamente con restricciones a la minimización de costos y a la maximización de las ganancias. Por su parte, imaginan a las firmas e individuos como agentes que actúan con información imperfecta, con incompleta percepción acerca de la relación costo-beneficio y reconocen la racionalidad limitada de los agentes económicos. Introducen el término racionalidad acotada, esto es buscando el beneficio pero no necesariamente maximizando su tasa de ganancia. Y también el concepto rutina, la cual se refiere a que son estructuras regulares de un comportamiento que conducen y constituyen la memoria organizacional que orienta la toma de decisiones en la empresa. Rechazan la idea de un mercado perfecto y la adquisición de capacidades tecnológicas e innovadoras se concibe como un proceso acumulativo. Ya finalizando, tenemos las principales diferencias entre los neoschumpeterianos y los evolucionistas. Primero tenemos que en el pensamiento neoschumpeteriano se sitúa el cambio tecnológico como el centro de la evolución. También Schumpeter es identificado como un profeta de la innovación. Las innovaciones son consideradas en este caso como el elemento que vuelve tanto a los descubrimientos y avances científicos y tecnológicos. Mientras que en el enfoque evolucionista, ellos cada vez adoptan en mayor medida los procedimientos y pensamientos utilizados por los economistas neoclásicos, en donde la innovación y el cambio tecnológico han pasado a estudiarse de forma exógena y estática a analizarse de forma evolutiva y endógena al sistema económico. Por otro lado, revisando las teorías de la firma y cómo éstas contribuyen a la sostenibilidad corporativa, tenemos que como tal la sostenibilidad corporativa surge como principal alternativa a esos enfoques tradicionales que ya tenemos. Como tal, estos enfoques son de corto plazo, son enfocados exclusivamente a rentabilidad, a tener beneficios y, bueno, deja de lado otras dimensiones, las cuales ya hablaremos en un momento. Como tal, se hace el cambio por un enfoque más de largo plazo, sin dejar de lado el corto plazo, teniendo un equilibrio y también un balance entre lo económico y lo medioambiental. Claramente sin dejar a un lado todas las problemáticas sociales de las generaciones que se tienen actualmente y las futuras generaciones. Así, continuamos analizando un poco sobre estas teorías que se tienen. Teorías clásicas como son Stockholder Theory, Aggregate Theory, son este tipo de teorías que se tienen clásicas y al hacer el análisis se tiene que son muy limitadas en cuanto al aporte de las dimensiones de la sostenibilidad. Pero entonces tenemos que hablar un poco de cuáles son estas dimensiones de la sostenibilidad. Como tal, tenemos que estas dimensiones de la sostenibilidad serían cuatro principalmente: dimensión económica, ambiental, social y temporal. Por lo que entonces, al hacer el análisis, se tiene que son muy limitadas y están sesgadas hacia una de estas dimensiones. Entonces, lo que se trata de hacer en este caso es poder generar una nueva teoría que no deje de lado, por ejemplo, la dimensión económica y solo se enfoque en la dimensión ambiental, sino que sea un conjunto y sea una teoría muy completa, que sea tanto de corto como de largo plazo y que aporte a la sostenibilidad corporativa. Continuando con este tema de la sostenibilidad corporativa, tenemos que, como ya había mencionado, realmente esto busca el equilibrio entre estas cuatro dimensiones que ya nombré: la económica, la ambiental, social y temporal, y se propone tratar de generar teorías que no caigan en enfoques reduccionistas y también que no sean simplemente dirigidas hacia un tipo de dimensión. Como tal, un dato interesante que tenemos en este interés de la sostenibilidad, tenemos que en 1999 más de 13.000 firmas en más de 170 países firmaron el Pacto Mundial, el cual se ve involucrada una responsabilidad en la sostenibilidad empresarial. Estas empresas están interesadas en tener una responsabilidad en cuanto a la sostenibilidad empresarial, y es aquí donde aplicamos estas teorías de las cuales hemos venido hablando.
Como tal, las categorías que tenemos en la firma, tenemos tres categorías. La primera teoría de esta categoría sería la teoría de la entidad o personalidad corporativa. Aquí tenemos la teoría de la entidad artificial, la entidad agregada y la entidad real. Por otro lado, tenemos teorías sobre la naturaleza de la firma. Tenemos que está la teoría contractual, la teoría de agencia, la teoría evolucionaria de la firma y también la teoría de la vista basada en recursos. Y por último, tenemos otra división, la cual es la teoría de las obligaciones. Aquí se encuentran teorías como la teoría del stockholder, la teoría del contrato social y la teoría del stakeholder. Continuando, podemos hacer un análisis y decir que como tal las teorías de la entidad o personalidad corporativa tienen un enfoque exclusivo hacia las dimensiones sociales, tanto externas como internas. Las teorías de la naturaleza de la firma tienen un enfoque un poco más variado, como lo es una dimensión social, económica y temporal. Aquí podemos ver que estos enfoques ya se van un poco expandiendo y no se enfocan solo hacia una dimensión. Y como tal, también tenemos la teoría de las obligaciones, que estas van un poco más enfocadas hacia la dimensión social, económica y medioambiental. Pero como les venía comentando, estas teorías se enfocan mucho solo hacia este tipo de dimensiones. La idea es que tenemos que en sostenibilidad corporativa se tenga en cuenta la dimensión social, económica, la temporal y la medioambiental. Aquí tenemos un gráfico donde podemos ver más exactamente estas teorías a qué se enfocan y podemos ver que siempre están limitadas hacia una o dos dimensiones, por lo que esta lectura nos propone y nos concluye que a pesar de que estas teorías aportan a distintos campos de la sostenibilidad, como bien les mencionaba, se dirigen simplemente hacia uno o solo dos dimensiones. Y a partir de esto, ellos proponen que ellos proponen básicamente una nueva lectura llamada Sustainability Oriented Theory of the Firm, lo cual ellos lo que hacen acá es integrar todas estas teorías que ya hemos mencionado y redireccionarlas hacia todas las dimensiones para que esta teoría, esta nueva teoría, no esté enfocada simplemente hacia una sola, sino a todas las dimensiones que tiene la sostenibilidad corporativa. Ahora bien, tras el contexto sobre la teoría de la firma, pasaremos a analizar el decreto estipulado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Decreto 957 de 5 de junio del 2019, que en términos generales hablaremos de la clasificación de la firma en Colombia. Considerando el artículo segundo de la Ley 590 del 2000, el cual dicta disposiciones para promover el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas, que asimismo define la firma o empresa como micro, pequeña, mediana o grande, bajo el concepto de toda unidad de explotación económica realizada por una persona natural o jurídica, en las diferentes actividades de los sectores, sean estas actividades como agropecuarias, industriales, de servicios o comerciales dentro del área rural o urbana. Se clasifican como micro, pequeña, mediana o gran empresa por los siguientes criterios: número de trabajadores, valor de ventas brutas anuales, valor de activos totales. El beneficio otorgado por el gobierno tiene como criterio determinante el valor de las ventas brutas anuales, el cual genera mejores ventajas al momento de analizar el tamaño de una empresa, provee mejor información acerca del tamaño de operación de la misma. El gobierno tiene la capacidad de establecer los rangos para determinar los tamaños de las empresas por medio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, e igualmente puede incluir especificidades sectoriales en aquellos casos en que así los considere. Sin embargo, lo hace con la ayuda estadística otorgada por el DANE, que como bien sabemos es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Dentro del decreto se establecen ciertas disposiciones generales al interior del capítulo 13 que tiene por objeto reglamentar la clasificación de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, presentando artículos con las especificidades. Todas las generalidades del capítulo se aplicarán a toda clasificación de tamaño de firma a excepción de los siguientes criterios.
No se aplicará para la procedencia de beneficios fiscales y tributarios, a menos de que se establezca lo contrario. No se aplicará en casos en que la ley establezca diferentes criterios. Y por último, las entidades públicas tienen que programar los recursos destinados a los beneficios de las micro, pequeñas y grandes empresas. Por otro lado, la clasificación del tamaño empresarial tendrá como criterio exclusivo los ingresos por actividades ordinarias anuales, que variará dependiendo del sector económico en que se desarrolle. Para el sector manufacturero, por ejemplo, las microempresas tendrán ingresos inferiores o iguales a 23.563 unidades de valor tributario. Las pequeñas empresas se definen con ingresos superiores a los anteriores o inferiores a 204.995 unidades de valor tributario. Y las medianas empresas, ingresos superiores a las anteriores o inferiores a 1.736.565 unidades de valor tributario. Así igual con el sector de servicios y el sector de comercio, cada uno con sus límites estipulados de unidades de valor tributario para la clasificación. Se considera gran empresa a las que tienen ingresos superiores a las medianas. Asimismo, una empresa con ingresos de varios sectores, en ese caso se tomará el sector con el valor más alto. La clasificación de ventas brutas anuales se asimila con los ingresos de actividades ordinarias. Esto quiere decir que se excluyen las actividades de inversión o financiación y se toman solamente las operativas. Las empresas deberán acreditar su tamaño empresarial mediante certificación donde conste el valor de los ingresos por actividades ordinarias al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, o los obtenidos durante el tiempo de su operación. Para finalizar, cabe agregar que el registro de información de los ingresos por actividades ordinarias debe ser reportado de manera obligatoria. De esta forma, se cierra el decreto estipulado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.